Saludos y bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, estamos aquí en este espacio, gracias al Señor, para poder compartir con ustedes una información muy interesante y muy valiosa para conocer mejor nuestra fe católica. Espero se encuentren muy bien. Yo, gracias a Dios, me encuentro muy bien. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a todas las personas que se han suscrito a la página. Les pido, ¿verdad?, que sigan compartiendo la página para poder seguir edificando y evangelizando a las demás personas a las que este mensaje pueda llegar. Y les agradezco de todo corazón haber aceptado la invitación y haberse sumado a la página. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis hermanos no católicos que puedan ver este video. Les mando un saludo cordial y un fuerte abrazo. Bueno, ahora sí, comenzamos como Dios manda. Y nos encomendamos al Señor con la oración que Él nos enseñó. Y comenzamos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues comenzamos el tema del día de hoy. Es un tema bien interesante y es sobre el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el catecismo de la Iglesia Católica? Quiero empezar, antes que todo, diciéndoles que borren de su mente cualquier cosa que hayan escuchado del catecismo fuera de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica no es un sustituto de la Sagrada Escritura. No lo es. Le hago el hincapié porque en otras ocasiones pues, vemos diferentes personas que dicen que el catecismo de la Iglesia Católica es un invento de la Iglesia para sustituir la Biblia. Eso no es correcto. Eso no es así. El catecismo de la Iglesia Católica tampoco es una extensión de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura está completa como está. Está completa como está. Ya toda la revelación está contenida en la Sagrada Escritura. No hay nada fuera de ella. Tercero, el Catecismo de la Iglesia Católica tampoco es un libro que se utiliza para que los católicos celebren misa. Eso es mentira, negativo. Ahora yo les voy a explicar qué sí es el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento. Es un documento y está contenido en forma de libro. Y se los voy a mostrar ahora. Les voy a mostrar dos catecismos. Catecismo de la Iglesia Católica. Este es un poquito más moderno, ¿verdad? Tiene una portada más moderna. Y tenemos aquí lo mismo, Catecismo de la Iglesia Católica. Esto obviamente pues es un poquito más viejito, ¿verdad? Y tengo mis anotaciones aquí. Pero son lo mismo. Son lo mismo, ¿verdad? Como ven, parece un libro, pero es un documento. Y ahora les voy a explicar en qué consiste este documento. El Catecismo de la Iglesia Católica, antes que todo, ¿verdad?, la palabra catecismo lo que significa es instrucción oral. Es una palabra que viene del griego, que se dice catequismos, se escribe con K. Catequismo, que es instrucción oral o instrucción. Pues el catecismo es precisamente eso, es una instrucción, es una manera de instruir a los fieles católicos para que puedan entender mejor la fe a la luz de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia Católica. Cuando digo magisterio me refiero al Papa y los obispos, y a la luz de los grandes padres de la Iglesia y teólogos que ha tenido la Santa Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento, como dije, que se utiliza solamente para ilustrar a los fieles temas tanto de fe como de moral, como de temas de oración y temas litúrgicos, ¿verdad? Cuando digo litúrgico me refiero a cómo se celebra el verdadero rito, el verdadero culto a Dios.
Ese documento del catecismo fue un regalo de la iglesia, se estableció en el año 1997 y fue diseñado, fue un compendio, ¿verdad?, de información de diferentes concilios, de diferentes fragmentos de escritos de algunos teólogos, algunos doctores de la iglesia. También contiene en su gran mayoría datos de la Sagrada Escritura, pero lo más importante es que se utiliza solamente para ilustrar, para poder comprender mejor lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Y yo les voy a dar ejemplo más adelante. Una cosa muy importante también es que contiene historia, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, es una iglesia que contiene historia. Ha existido desde hace 2022 años, desde que Jesucristo muere, empieza un recorrido histórico de la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que estaba formada, ¿verdad? Ya tenía sus 12 apóstoles, pero empieza a ir habiendo sucesiones, ¿verdad? Empiezan a unirse más personas, más apóstoles, y eso a lo largo de la historia, pues ha creado, ¿verdad?, valga la redundancia, una historia. Y esa historia, pues, parte de esa historia, la gran parte de la historia está contenida en ese documento. Ese documento, para concluir con la explicación del catecismo, pues lo que se basa es en enseñar lo que es la fe, la doctrina y la moral de la iglesia. Ahora bien, este documento, el Catecismo de la Iglesia Católica, se compone de 4 partes. Está diseñado, está estructurado como si fuera un libro, ¿verdad? Pero tiene un índice y todo eso, pero se compone principalmente de 4 partes. Esas 4 partes son lo que se llama teología dogmática, es la primera parte. La teología dogmática es lo que se enfoca en mostrar a los fieles qué es lo que cree la iglesia, lo que se llama el credo de la iglesia, qué es lo que cree. La segunda parte es la teología litúrgica, que es enseñarle a los fieles cómo se celebra el culto a Dios, cómo es que se celebra. Y también incluye lo que son los sacramentos, ¿verdad?, como el bautismo, el matrimonio, el orden sacerdotal, etc. Tenemos también lo que es la teología moral, que es la tercera parte. Ahí comprende cómo se supone que vivamos la fe, cómo se supone que nos comportemos con el prójimo y en nuestro carácter personal, siempre para agradar al Señor. La teología moral, basándose en la Sagrada Escritura, especialmente en los mandamientos. Y tenemos por último la teología mística, que eso lo que enseña es cómo debemos orar, cómo es la manera correcta de orar al Señor. Entonces, pues no es para menos, si les digo, ¿verdad?, las partes del catecismo, les voy a dar un ejemplo de cada una para que puedan ver de qué es lo que trata. Voy a aprovechar para mostrarles por aquí cómo es que se ve por dentro el libro. El documento, me voy a acercar aquí. El documento tiene aquí unos tópicos. Dice de lo que habla, de lo que enseña, de lo que se va a hablar en esa parte. Y está dividido en estos numeritos que se llaman numerales. Numerales. Este libro está diseñado principalmente para los fieles católicos, porque lo que habla es de nuestra fe, y que es la fe de la Iglesia de Jesucristo. Pero si algún hermano no católico o cualquier persona desea comprarlo, simplemente va a una librería católica y lo puede comprar. Puede ir en internet y comprarlo. Y es muy útil, ¿verdad?, para comprender muchas cosas de la iglesia. Incluso yo apuesto que si quizás muchos hermanos nuestros no católicos leen esto, pueden terminar convirtiéndose en la Iglesia Católica, a la Iglesia de Jesucristo. Y bienvenidos sean. Porque aquí está detallado, tiene muchos detalles, mucha información muy rica para poder comprender la fe, la verdadera fe en Jesucristo. Ok, pues miren,
Pues como ya le enseñé, esta parte, vamos a leer aquí este tema que se dice aquí, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es el primer tópico que vamos a leer. Y eso pertenece a la primera parte, que es la teología dogmática. ¿Qué cree la iglesia? Pues vamos a ver qué dice la iglesia que cree con respecto a esto. Dice el numeral 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Voy a explicar eso más adelante. Numeral 465. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado y no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Voy a explicar aquí algo breve para no meternos tan profundo en esto. Está hablando ahí, ¿verdad? Está dando un ejemplo que ven por qué tiene historia. Está hablando del concilio de Nicea en el año 325. Eso fue para el tiempo del emperador Constantino. En el concilio de Nicea, una de las cosas que se estaba discutiendo era, cuando se refiere a esas herejías, era lo siguiente. La iglesia católica era la única iglesia que existía en ese momento. No había otra, no habían iglesias protestantes ni nada de eso, porque eso todavía no llegaba ese tiempo. Pero dentro de la iglesia ya habían problemas, ya habían algunas personas, algunos sacerdotes que estaban enseñando una doctrina contraria a la de Jesucristo. Ejemplo, tenemos el ejemplo de Arrio, que dice ahí, Arrio. Arrio era un sacerdote de la iglesia católica, pero estaba diciendo y enseñando que Jesucristo no es Dios, que no es de la misma sustancia del Padre, porque dice que Jesucristo fue creado por Dios, y como fue creado, pues tiene un principio, y no es Dios. Sin embargo, sabemos en el día de hoy que ya tenemos la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que en el Evangelio según San Juan dice que el verbo, en el principio estaba el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es el verbo encarnado. Eso ya lo sabemos. Pero en ese tiempo del concilio de Nicea, el Nuevo Testamento no existía aún. Entonces, ¿cómo esta gente? Algunos decían la verdad y otros no. Porque lo que ellos sabían, lo escuchaban por tradición apostólica. O sea, los apóstoles iban enseñando oralmente a los demás. El Nuevo Testamento viene a surgir ya más tarde, en el año 382, con el Papa Dámaso I. Y eso sería tema, ¿verdad?, para otro momento. Pero lo que se tenía hasta ese momento era solamente el Antiguo Testamento. Lo demás era por tradición oral. Y pues surgieron esos debates. Y en el Concilio de Nicea pues se establece que esta es la verdad. Y la verdad es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Se acabó. ¿Ven qué interesante es la información del catecismo? ¿Por qué es tan importante tenerlo? Especialmente los católicos. Deben de tenerlo en su casa. Biblia y catecismo es la receta. Segunda parte, la teología litúrgica. La teología litúrgica es la que explica cómo se le da el verdadero culto a Dios. Y específicamente les voy a leer el tema que dice el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor?
¿Cuál es el día del verdadero culto a Dios? Bien, dice numeral 1166, dice: la iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. La palabra domingo aparece solamente en la Biblia en Apocalipsis 1:10, que es el día que Juan entra en éxtasis y dice el día del Señor. ¿Cómo sabemos que es el domingo? Porque la palabra domingo proviene del latín, que se dice Dominus Die. Die significa día en español y Dominus significa Señor. Por lo tanto, Juan dice que entra en éxtasis el día del Señor. Por lo tanto, es el Dominus Die, el domingo, lo que conocemos como domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete. Y aquí hay un comentario de San Jerónimo y dice lo siguiente: el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llamaban el día del sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Interesante ese comentario de San Jerónimo. ¿Por qué? Les voy a explicar eso rapidito. ¿Por qué dice que los paganos llamaban el domingo el día del sol? Si ustedes se fijan en inglés, el domingo se dice Sunday, día del sol. Y es porque en inglés, ¿verdad? Ese dato pues, histórico pues no se lo tengo, pero lo que sí les puedo decir es que en inglés se pueden apreciar mejor pues los nombres de los días que representaban en la antigüedad dioses paganos. Los paganos, ¿verdad? Pues decían que el domingo era el día del sol, por eso se llama Sunday. El lunes era día de la luna, Monday. El martes para nosotros, aunque en inglés no cuadra el nombre, Tuesday, pero en español, martes es en honor al dios Marte. El miércoles, dios Mercurio. El jueves, el dios Júpiter. El viernes, la diosa Venus. Y el sábado, en inglés se dice Saturday, era en honor al dios Saturno. Los dioses paganos pues, tenían ese aspecto. Pero nosotros los cristianos, hice esa pequeña, les compartí ese pequeño dato, pero para nosotros los cristianos, los católicos, el día del Señor es el domingo, es el día de la nueva creación, el día de la resurrección de Cristo, que es nuestra vida. Por eso estamos aquí. Entonces, la tercera parte es la teología moral. Teología moral. Ok, tenemos por aquí la teología moral. En este caso vamos a hablar de lo que es el respeto a la vida humana. Y miren qué oportuno leer esto, porque sabemos que hoy día hay muchas ideologías y muchos debates con respecto a ciertas cosas, al respeto de la vida humana. Miren qué interesante lo que dice aquí. Y se los voy a mostrar aquí para que vean. Aquí. Respeto de la vida humana. Numeral 2260 dice lo siguiente: la alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Da un pequeño fragmento de la Sagrada Escritura, de Génesis 9, del 5 al 6, dice: y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, su sangre será vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre.
Dice, continúa diciendo, en el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. Numeral 2261 dice lo siguiente. La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y el justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. Eso dice el catecismo con respecto a la vida humana. La teología moral. Y por último tenemos la teología mística, que habla de cómo debemos, ¿verdad? Cómo debemos acercarnos a Dios en la oración. Y tenemos aquí, habla de las tentaciones a la hora de la oración. Dice el numeral 2732. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe, cuando dejamos de confiar en Dios. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Perdón. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Y termina citando un pasaje de la Escritura de Juan 15:5, que dice, sin mí nada podéis hacer. Aquí nos enseña, ¿verdad?, que la manera de acercarnos en oración a Cristo y con nuestra vida es demostrando, ¿verdad?, fe. Tenemos que tener fe. Y a veces pensamos con todos nuestros trabajos y nuestras cosas que podemos hacerlo todo, que la fe se puede echarle a un lado. Y eso es falta de humildad ante Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, absolutamente nada. Pues bien, hasta ahí fue los ejemplos, ¿verdad? Esto es una herramienta, ¿verdad?, muy útil a la hora de discutir temas, ¿verdad?, cotidianos, aunque en los que tenemos quizás muchas dudas. Y yo los invito a los católicos, ¿verdad?, primero que nada, a que tengan esto en su casa, que se acostumbren a tener esto en su hogar. Aparte de tener la Sagrada Escritura, que es lo más importante, tienen que tener esto para que puedan formarse mejor. Y se lo estoy haciendo una invitación humildemente, porque yo tampoco soy el mejor ni soy el más que sé. Yo también estoy en un camino igual que ustedes de aprendizaje, pero lo que sé y lo que he aprendido, gracias al Señor, lo comparto con ustedes humildemente. Y le hago la invitación. Y como les dije, si algún hermano protestante quiere tener el catecismo, vaya y cómpralo, léalo. Quizás a lo mejor no va a entender muchas cosas, porque hay una terminología que quizás no la va a entender, una terminología católica, pero en cuestiones de lo que es la forma de creer de la iglesia, usted se va a sorprender mucho. Y yo apuesto que le va a interesar muchísimo. Así que, hermano, que tengan un bendecido día y muchísimas gracias nuevamente por estar suscrito a la página. Compartan el video. Si esta información te sirvió, ¿verdad?, te edificó, te invito a que la compartas con tus seres queridos. Y entonces le pedimos al Señor que nos permita reunirnos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.